El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por 133 votos aprobar que el CAL, en el plazo de 5 días, proponga la creación de una comisión especializada ocasional para la investigación de los presuntos actos de corrupción por el financiamiento de la campaña de la opción sí para la consulta popular del 2018. Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas de la bancada correísta, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, muy buenos días. Un saludo afectuoso a los hermanos ecuatorianos. Buenos días también. Usted ya había presentado ante la Fiscalía una denuncia por el presunto delito de peculado. Lo hizo en octubre del 2019. ¿Era una denuncia contra quiénes concretamente? ¿Cuáles fueron los elementos presentados en ese entonces para probar que se estaba financiando con recursos indebidos la campaña de la consulta popular? Bueno, indicar en su momento que nosotros anunciamos y denunciamos que la consulta era inconstitucional, además de ilegal, lo cual se demuestra al momento de ser presentada mi denuncia el 11 de octubre del año 2019. Aquí he traído el recibido de la denuncia, en la cual constan los datos. Esta denuncia, que es ingresada ante la autoridad competente, iba acompañada de las pruebas, de un documento en el cual se encontraban no solamente comunicaciones, cuadros, listados, las facturas y además también documentos que salen de las empresas públicas hacia los proveedores privados, en los cuales se demuestran que fondos del erario nacional, del presupuesto de estas instituciones, fueron desviados para hacer campaña y proselitismo político en la campaña impulsada por del sí en la consulta popular. El monto asciende a más de 5 millones de dólares, 5.483.750 dólares para ser exacto, que deberán responder las autoridades que en ese momento estaban firmando en esas instituciones. ¿Quiénes están denunciados? En primer lugar, el presidente de la República. Según las comunicaciones, las disposiciones vienen directamente del buró de gobierno hacia un buró de campaña, además de los gerentes de las distintas empresas, que sabiendo lo que hacían, no tuvieron el menor reparo en dilapidar el erario nacional para seguir impulsando una acción política. Según su denuncia, ¿cómo era o cómo funcionaba entonces el modus operandum para financiar la campaña? ¿Era como arroz verde, como el caso Sobornos y Cohecho? O sea, las empresas, en ese caso eran privadas o eran contratistas del Estado, le pagaban coimas a Alianza País y solo así les daban contratos o así les permitían pagar las facturas de gastos de Alianza País o a compañías vinculadas. Aquí la diferencia es que son instituciones públicas. ¿Cómo hacían los aportes? Bueno, en primer lugar, indicarle que estoy en este espacio hablando sobre una denuncia formal en el cual hay una denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado, y no estoy hablando de las publicaciones de un formato de servicio higiénico donde se publicaron este tema del arroz. Aquí es el tema de la consulta mañosa. ¿Cómo se desvía el tema de los fondos? Porque contratan a través de empresas privadas y supuestamente es publicidad o bienes y servicios para las empresas públicas, pero el material que entregan estas empresas privadas tiene tinte electoral proselitista. Entonces ahí se define claramente la figura, se configura el presunto delito de peculado, el utilizar los bienes públicos para financiar la campaña. Mire, el tema de la consulta popular, la ilegalidad al ser financiado por recursos de los ecuatorianos, yo creo que es algo que tiene que llamar la atención y sobre todo ser rechazado por la población ecuatoriana. No puede ser posible que al régimen de Moreno, que tanto habla del ajuste en la caja fiscal, no le haya importado en su momento desviar los fondos de estas empresas públicas que deben cumplir un presupuesto para financiar con fines políticos su campaña de la consulta. La denuncia, que luego la recoge la Posta, habla de 5 millones de dólares que fueron de empresas públicas para financiar a la campaña. Ellos en la Comisión de Fiscalización dijeron que esto era un tema que se trataba en el buró, que no eran los funcionarios de Flopec, de Casa para Todos, que decían demos aportes ilegales para financiar la campaña, sino que había órdenes, que había un esquema, que tenían que hacerlo y que los reportes le enviaban. En ese caso ellos dijeron a Jorge Guatet que niega estos hechos y eso habrá que investigarse si había o no una contabilidad paralela, así como en el caso Sobornos. ¿Era dinero que no podía figurar?
Mire, no es lo mismo el tema del caso Bochornos y el caso de la consulta mañosa. Además, vuelvo a insistir, el periodismo de investigación se debe caracterizar por espacios formales como este, no por ciertas plataformas que tienen formatos de servicios higiénicos. Vuelvo a insistir en ese tema. Mire, aquí la información que fue presentada a través de un portal o que se filtró a través de un portal es documentación que consta dentro de mi denuncia. Es más, todo el pueblo ecuatoriano en este momento está esperando la actuación de la Fiscalía, porque afanosos y apresurados, luego de la publicación de un portal, solicitan que yo rinda mi versión, cuando han pasado más de 8 meses ante la inacción y omisión de la Fiscalía General del Estado, que además en febrero del año 2020, en este febrero, yo hice una insistencia solicitándole que me indique qué acciones se habían tomado en torno a mi denuncia por la consulta popular, a lo cual no he recibido respuestas. ¿Por qué a su juicio no sería una nueva versión de un caso que tiene una sentencia donde hay 20 procesados? Me refiero al caso de Arroz Verde, en el sentido de la intervención de un Estado candidato en el proceso electoral, financiar actos proselitistas, en ese caso de Alianza País, pero ahora los aportantes estamos hablando, en ese caso, contratistas privados y en este caso serían empresas del Estado. Es que mire, el caso Bochornos tiene que habla básicamente de la corrupción de la señora Pamela Martínez. Acá se están hablando de desvío de fondos públicos para financiar una campaña. Es más que evidente la selectividad que aplica la justicia en torno a los casos de corrupción. Y yo quiero mostrarles un pequeño cuadro, es muy sencillo, en el cual se ve claramente que en el caso INAP Papers, en el caso de la consulta mañosa y en el caso Bochornos hay graves indicios de selectividad. En el caso INAP Papers, 490 días, en el caso consulta mañosa, 288 días, después está la denuncia, en el caso de Bochornos, 338 días. ¿Cuál es la diferencia? El caso INA y el caso consulta mañosa siguen impunes, y en el caso Bochornos ya tiene una sentencia. Entonces no entendemos cuál es la discrecionalidad de la fiscal para poder impartir justicia. En unos casos sí, en los otros casos no. En la Asamblea, con la investigación que se está llevando a cabo desde la Comisión de Fiscalización ahora, están como comparecientes Gustavo Baroja, como representante del Movimiento Alianza País, está Eduardo Mangas, está Jorge Guatet, que era coordinador de la campaña de País. Es gente que trabajó con el gobierno de Rafael Correa también, con ustedes. Lo que usted nos dice entonces es que varios funcionarios que ahora podrían estar involucrados en la denuncia que usted presenta, mientras eran sus compañeros, eran todos honestos, y después con Moreno es que empiezan a operar así. Pero es que mire, son oportunistas, traidores y desleales, no solamente a los principios ideológicos de una organización política, sino al mandato que el pueblo ecuatoriano ha encomendado, en este caso el Ejecutivo encomendó a su momento a ellos. Pero además de ese tema de los oportunistas y los traidores, quiero hablar de una comisión de fiscalización deslegitimada. De los 13 miembros, 8 están cuestionados y mencionados en presuntos actos de corrupción, como tráfico de influencias, como el cobro de diezmos y como el incremento injustificado del patrimonio. Entonces, ¿qué calidad o qué condiciones morales puede tener para dar un pronunciamiento? Por eso usted bien lo mencionó, dentro del Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó un proyecto de resolución en el cual yo solicité que se conforme una comisión ocasional especializada para tratar el tema de la consulta mañosa, y es lo que se debería hacer. Lamentablemente se hacen de la vista ciega, suspendieron la sesión y hasta el día de hoy no hemos vuelto a ser convocados. Sobre la auditoría de Contraloría, hablamos hace poco con el Contralor. Contraloría cuestiona el fondo partidario entregado a Compromiso Social, a Fuerza Ecuador, porque este movimiento habría sido reconocido irregularmente por el Consejo Nacional Electoral. En un comunicado público ustedes anunciaron que van a interponer recursos legales. ¿Cuáles? ¿Qué acciones tomarán? Bueno, el tema de los temas legales lo está manejando directamente el movimiento, pero a mí sí me gustaría referirme al atentado que quieren hacer a la democracia. Mire, aquí no puede ser una persona que funge como algo que no es. Existe una acción de personal de cese de funciones de mayo del 2017, la acción de personal 913, que cesa al señor Celi de sus funciones y sigue fungiendo como contralor. Es el pseudo contralor, que dicho sea de paso, nace del engendro de la consulta popular, que es
ex Trujillato, que hizo muchas ilegalidades e inconstitucionalidades y se mantiene todavía en un cargo que está ilegítimamente posesionado. Es más, no ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional. Y si queremos hablar de esos temas, el Contralor tiene mucho tiempo para entrar en la persecución política. ¿Por qué no responde por otros casos que son muy importantes? Como por ejemplo el tema de haber borrado las glosas de Odebrecht cuando Carlos Polit era Contralor, el tema de que su sobrino fue detenido en Estados Unidos con altas sumas de dinero y con custodia policial. Y además que es de conocimiento a través de las plataformas digitales que se ha borrado una glosa de 1.5 millones de dólares de la compañía de seguros Confianza, y esto pudo haber derivado en que un familiar del señor Pablo Celi reciba un departamento de más de 400.000 dólares a través de un offshore en otro país. Entonces esas son preguntas que nosotros nos hacemos, que ojalá la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado también se interese en investigar este tipo de asuntos. Está corriendo un plazo después de la recomendación de Contraloría y de cumplir el CNE esas resoluciones, las recomendaciones del Contralor. Si se llega a anular la inscripción de los movimientos Fuerza Social, de Podemos, de Libertades Pueblo, de Justicia Social, ¿quedarían imposibilitados de participar con candidatos en las próximas elecciones o esperarían participar en alianzas con otras tiendas políticas? Es que mire, es increíble la persecución política y a lo que se prestan ciertas instituciones. Cuando quieren actuar se demuestra, como en el caso Bochorno, se unen todas las instituciones y sacan resoluciones. Aquí en este caso se ven que las decisiones que está tomando el señor Celi no son técnicas, son netamente políticas, con el afán persecutor a sus adversarios. Tanto terror tienen a enfrentar a la primera fuerza política, que es la revolución, la revolución ciudadana, en las urnas, que lo único que tienen que hacer es sus triquiñuelas y sus mañas para poder impedir nuestra participación. Al final del día el pueblo ecuatoriano ha entendido lo que denunciamos desde el primer momento de la traición de Moreno y que él haya permitido que se reinstale la histórica y rancia partidocracia. Los corruptos siempre fueron ellos. Ahora, ¿por qué se están dando estos casos de corrupción? También permite cuestionar cómo, por qué se abrieron esas arcas. ¿No ocurrió en el gobierno anterior? Es decir, ¿cuándo eliminaron el informe previo de Contraloría, por ejemplo, para que el Contralor hoy tenga pretexto de emitir un informe ya solo después de que roban, ya después de que se sacan la plata de las cuentas? Para entregar contratos a dedo se inventaron esas modalidades de pago, declarar emergencias para poder dar contratos sin pasar por concursos. Ahora lo dejan intacto. En efecto, ese es un problema. Dicen que no están de acuerdo, pero no lo cambian. De hecho, lo usan. Pero es desde hace algunos años, en el anterior gobierno, que se abrieron las arcas para que hoy se puedan dar esos atracos que estamos viendo y que se están denunciando. Bueno, en primer lugar aclarar, esos son procesos de contratación que obviamente están amparados en la ley y que se deben utilizar de correcta forma. Aquí estamos hablando es que en este régimen de Moreno se ha permitido la reinstalación de estas viejas prácticas de la partidocracia. Y un mensaje para los jóvenes: rescatemos la memoria histórica, vean quiénes son los personajes que en este momento están siendo cuestionados, que son investigados por las autoridades, y lo que usted mencionó de cómo utilizan los fondos públicos para beneficio personal o de sus organizaciones políticas, que eso se veía hace más de 13 años atrás. El asambleísta Ronnie Aliaga acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 41 minutos. Pausa y volvemos. No se vayan.